Bien, vamos a hacer ahora el nuevo ejemplo de capacitores que consta de lo siguiente, ¿no? Vamos a tener un capacitor de placas planas que, como en este caso ustedes ven, está conectado a una pila, una fuente sí, de potencial. En este caso, vamos a poner acá el dato, son 15 volts, ¿sí? Una diferencia de potencial de 15 voltios, ¿ok? Y acá vamos a tener básicamente que ambas placas, y las placas acá están dibujadas en 3 dimensiones, ¿está bien? O sea, con alto, ancho y profundidad. Son placas rectangulares donde la profundidad es de L1 y la altura es de 3 veces L1. O sea, acá están dibujadas en perspectiva, por eso digamos la diferencia de tamaño, ¿no? Más que nada a modo orientativo. Son placas conductoras, o sea que entre las dos lo que se forma es un capacitor de placas planas, ¿sí? Ese sería realmente el nombre del dispositivo, capacitor de placas planas. ¿Está bien? Y lo que vamos a tener nosotros es que, en este caso, van a estar, ambas placas tienen un ancho respectivo B1 y B2, que es el que ustedes ven acá a continuación. Y básicamente tenemos una separación D entre ambas placas. Y lo que ocurre es que se coloca entre ambas placas una chapa, o otra placa, ¿no? Que acá está pintada de color naranja, que tiene una densidad distinta obviamente que la de las primeras. Entonces, al capacitor o a las placas del capacitor lo vamos a poner con el subíndice 1, ¿sí? Para entenderlo de esta manera. Y a la placa, en este caso, le vamos a poner como subíndice 2. ¿Está bien? Para que se entienda la diferencia básicamente de nomenclatura que tenemos en cada caso. Entonces acá nos piden varias cuestiones, ¿no? Entre ellas nos piden calcular la distribución de las cargas, ¿sí? La distribución de las cargas del capacitor, la distribución de cargas sobre la placa, por ejemplo. Luego la idea sería calcular el campo eléctrico. Y luego, ¿sí? Acto seguido, en el tercer punto, la idea es ver si insertamos un dieléctrico entre las placas, qué ocurre, ¿sí? Efectivamente con la capacitancia, las cargas y demás que tiene este sistema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de tener la constante dieléctrica? Son varias las preguntas que pide el problema, ¿no? Entonces vamos a empezar de la siguiente forma. Vamos a hacer un desarrollo no muy lineal, es decir, tratemos de hacer una introducción al tema, entendiendo un poco qué variables son importantes. Como siempre, lo que hay que hacer es respetar las unidades, eso es fundamental, para que el caso, digamos, se pueda entender sin problemas. Y después de todo esto, vamos a citar qué ecuaciones necesitamos y cómo las vamos a ir ordenando de una forma lógica. Ya les digo, como siempre, esta resolución que ustedes ven acá es una forma de resolver los problemas, no necesariamente es la única. Entonces tengan cuidado, digamos, al momento de llamar a esta resolución, digamos, o citarla. Solamente es un método más dentro de los infinitos métodos que puede tener un sistema de este estilo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Si es un capacitor de placas planas, paralelas, ¿no? Hay algo que es característico, en este caso, que es lo siguiente. Fíjense, la capacitancia que tiene un capacitor de este estilo tiene que ver con dos variables. En primer lugar, tiene que ver con, acá estamos trabajando siempre en vacío, ¿no? O sea, vamos a tener la permitividad del vacío, ¿sí? Por el área de la placa plana, todo esto dividido la distancia que separa ambas placas en particular. ¿Está bien? O sea, que estamos hablando de la capacitancia del capacitor tal como nos lo presentan en este momento. Por otro lado, el área que tiene el capacitor, si ustedes ven, sería, vamos a pintar la cara de rojo, ¿no? Pero ambas caras son iguales para que se entienda. La cara, digamos, que va a ser polarizada. Acá yo estoy pintando la cara externa, ¿no? Pero son las caras internas del capacitor. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el área propia de este capacitor va a ser, en este caso, base por altura, al ser rectangular. La base mide L1, la altura mide el triple de la base, con lo cual el área
en definitiva queda como 3 veces la longitud 1 al cuadrado. ¿Está bien? Por lo menos en este caso en particular, ¿sí? Lo vamos a tener en cuenta de este lado. Por otro lado, ¿cómo se define la capacitancia de un capacitor? Básicamente tiene que ver con la carga que almacena ese capacitor dividido la diferencia de potencial a la que está sometido. En este caso, fíjense que esto es un dato, ¿no? Que a nosotros nos dicen en este caso que está sometido, digamos, a una pila o una fuente que toma la diferencia siendo, digamos, en este caso de 15 voltios, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? Para sacar la densidad de las placas, ¿sí? En este sentido, la densidad de carga sobre el capacitor, básicamente, ¿qué es la densidad de carga? Que es lo primero que se pregunta. Es la carga dividido el área sobre la cual está repartida. Entonces, en este caso, el área, por ejemplo, nosotros la conocemos, porque salió de la ecuación número 2, que fue la que mostramos hace instantes. Por otro lado, la carga la podemos sacar de la ecuación 3, teniendo en cuenta también que la capacitancia, ¿sí?, para una placa plana está dada por la ecuación 1. Entonces vamos a ir viendo cómo elaborar este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en primer lugar, de la ecuación 3, la carga nos va a quedar como la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿sí? Luego, de la ecuación 1, si la capacitancia, en este caso, nos quedaba como la constante de permitividad al vacío por el área sobre la distancia. Juntando ambas variables, ¿sí?, reemplazando esta ecuación por la primera, la carga nos va a quedar como la permitividad eléctrica por el área por la diferencia de potencial sobre la distancia d. Y ahora esto mismo, reemplazándolo en la ecuación 4, que es la que tenemos acá arriba, la distribución de cargas o la densidad de cargas nos va a quedar como E sub 0 por el área por la diferencia de potencial sobre la distancia por el área. En este caso, área con área se cancela. Fíjense, vamos a tener que la densidad nos va a quedar como la permitividad por la diferencia de potencial, todo esto sobre la distancia que tengamos entre placas, ¿no? Vamos a reemplazar, primero, como primera medida, chequeemos las unidades que tiene efectivamente esta cuenta para ver si es densidad de carga efectivamente, ¿no? Entonces, para hacer densidad de carga, estamos hablando de carga en un área determinada. Entonces, van a ser unidades de carga sobre unidades de área, que esa es la definición. O sea que en este caso, usando siempre la del sistema internacional, vamos a tener al revés dije, ¿no? Coulomb sobre metro cuadrado. Esto sería, digamos, para una densidad de carga superficial. Entonces, en este caso, la densidad nos va a quedar la constante de sub 0 por la diferencia de voltaje sobre la distancia. Entonces, esto nos va a quedar en faradio sobre metro por volt y esto por metro. Luego faradio es coulomb sobre volt. Entonces ahora se cancelan, fíjense, faradio con faradio, volt con volt, y efectivamente nos queda en coulomb sobre metro al cuadrado como habíamos tenido en cuenta al principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a reemplazar las magnitudes en este caso para ver cuánto queda en la carga fundamentalmente, ¿no? Fíjense, si ahora reemplazamos, vamos a tener 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros por la diferencia de potencial, que en este caso son 15 voltios, y luego la distancia, D entre las placas son 3 centímetros, ¿no? Vamos a pasar primero centímetros, en este caso 10 a la 2 centímetros por metro.
Luego faradio es coulomb sobre volt por faradio. Entonces en este caso faradio con faradio se nos va. Centímetros con centímetros se nos va. Y volt con volt se nos va. Con lo cual efectivamente nos queda en coulomb sobre metro cuadrado. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Esto vamos a tener 8,85 por 15 sobre 3 por 10 a la menos 2 por 10 a la 2 coulomb. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos da esto. Vamos a tener 44,25 por 10 a la menos 10 coulomb. Si lo convertimos, vamos a usar nanocoulomb, ¿no? 10 a la 9 nanocoulomb son 1 coulomb. Entonces, coulomb con coulomb se va. Vamos a tener que esto nos queda como 10 a la menos 1, con lo cual esto, si los cálculos no están equivocados, nos va a quedar como 4,425 nanocoulomb. Esa sería, digamos, hasta ahora la densidad que tiene este capacitor en particular. ¿Está bien? Con eso ya tendríamos la primera parte lista. Luego, ¿qué es lo que pide el problema? Hay que calcular el campo eléctrico en un eje perpendicular a las chapas que pase por su centro, ¿no? Digamos, despreciando efectos de borde, ¿sí? Entonces, nosotros primero tenemos que entender qué formas tienen, qué es lo que pasa con el campo eléctrico, ¿no? Para sacar el campo eléctrico total, nosotros tenemos que entender que hay dos fuentes de campo eléctrico. En este caso tenemos el campo eléctrico generado por el capacitor, que en este caso lo hemos puesto con su índice 1, más el campo eléctrico generado por la placa, que lo pusimos con su índice 2. O sea, en este caso vamos a tener E sub 1 más E sub 2. Simple, digamos, la cuestión, pero para que se entienda de dónde vamos a sacar todo este tema, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Esto que vamos a poner ahora es de fórmula. Ustedes van a buscar en los libros, de hecho nosotros vamos a dejar abajo de qué libro lo sacamos, que es un libro muy famoso que es el de Sears, ¿sí? Detrás, digamos, de cada capítulo tiene al final un resumen de fórmulas reducido, que es lo que ocurre para cada cuenta en particular, ¿no? Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, para una placa infinita, que en este caso estamos hablando del segundo ejemplo, ustedes van a tener que la densidad, ¿sí?, relacionada con el campo eléctrico nos va a quedar, ¿no?, como en este caso la densidad de la placa sobre 2 veces la permitividad del vacío. Esto es de fórmula. Siempre que ustedes tengan una placa, tiene este campo eléctrico obviamente transversal, perpendicular a la dirección de la placa. Acá tenemos que considerar que las placas son semi-infinitas. Es una aproximación, solamente la usamos para que las fórmulas sean válidas y que se puedan aplicar. Pero, ¿cuál es el sustento teórico detrás de esto? Bueno, la idea es que detrás de esto, para que esto sea posible, las dimensiones de la placa tienen que ser tales, ¿sí? Vamos a poner un segundito el dibujo del capacitor. Fíjense ustedes que la longitud 1, tanto el ancho de la placa además, van a ser 3 metros y el alto de la placa van a ser 9 metros, ¿saben? Que es el alto en este caso. Y sin embargo, la distancia que separa ambas placas es solamente de 3 centímetros. Si lo ponemos en metros, serían 3 por 10 a la menos 3 metros. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Como la separación, como las dimensiones de la placa son mucho mayores, muy superiores a la distancia entre las mismas, se puede asemejar el problema a un campo infinito de una forma de que el error sea despreciable, ¿sí? O sea, no hace falta que nosotros hagamos toda la superficie de Gauss y calculemos todo el problema sin tener en cuenta esa simplificación. O sea, es algo que es válido, que dentro de la aproximación no generamos un error apreciable y dentro de todo resolvemos el problema sin ningún inconveniente. Entonces, dicho esto, vamos a dar como válido
la ecuación, digamos, de campo eléctrico en una placa infinita. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un capacitor o dentro de un capacitor, ¿no? O sea, dos placas paralelas cargadas con la misma carga, con densidades opuestas, ¿bien? Por la polaridad. En este caso, vamos a tener que el campo nos va a quedar como la densidad del capacitor sobre directamente E sub 0, obviamente porque estamos hablando de la permitividad eléctrica del vacío. ¿Está bien? ¿Cómo quedaría esto a nivel gráfico? La idea sería tratar de, fíjense que acá lo puse en forma vectorial, en este caso el versor tiene que ser el normal a cada una de las placas, pero esto es relativo. Vamos a hacer un esquema de las dos placas. Vamos a hacer un esquema de la misma placa, con el capacitor incluido, pero considerando los dos campos por separado. ¿Y qué es lo que tendría que ocurrir en cada uno? Este sería, digamos, el diagrama si nosotros, por ejemplo, por un lado consideramos solo el capacitor, o sea, estoy haciendo de cuenta que considero los dos campos por separado para visualizarlos nada más. Obviamente que en la actuación están todos juntos, ¿no? El capacitor solo, supongamos que nosotros consideramos la densidad positiva o la densidad de carga positiva de este lado, ¿sí? Y la densidad de carga negativa de este otro. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la idea quedaría en este sentido y luego el campo fluiría de esta manera. ¿Está bien? Para que se entienda la idea. Acá hay un tema de interpretación con el dibujo de cómo está hecho, básicamente porque la diferencia de potencial está marcada como mayor o menor según, digamos, la región. Yo en este caso voy a considerar, voy a hacer una pequeña corrección al dibujito que hicimos al principio, ¿sí? Para considerar que la pila va a ir en este sentido. ¿Está bien? O sea, vamos a tener la parte mayor de este lado y la parte menor del otro para que esté la carga positiva y la negativa de este sentido. ¿Está? Más que nada para que tenga sentido el dibujo, pero ya les digo, como este es un problema abierto, tenemos, digamos, un poco de libertad para poner los resultados en ciertas condiciones. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Digamos, el capacitor siempre, obviamente, el campo fluye de la placa positiva a la placa negativa en esta dirección. Entonces, si nosotros lo queremos poner en forma vectorial, el campo, obviamente considerando el eje X hacia la derecha, positivo, vamos a tener... En realidad acá tenemos una sola componente, pero yo lo voy a partir en dos partes porque después tenemos que hacer la sumatoria con la placa sola. Y la divisoria de aguas, entre comillas, está, si consideramos el eje X en 0, acá al principio de la placa, tenemos en A, entre 0 y A un dominio, y luego entre A y D menos A otro dominio. O sea, en este caso sería entre A y D. ¿Sí? Este punto sería en este caso D. ¿Está bien? Entonces vamos a tener para E sub 1, en este caso nos va a quedar la densidad del capacitor sobre E sub 0 por I para todo X perteneciente entre 0 y A, y luego tenemos la densidad sobre E sub 0 por I para todo X perteneciente entre A y efectivamente D. Esta sería la función partida de campo eléctrico del capacitor. Si vamos ahora al de la placa, ¿qué es lo que ocurre? Como la placa tiene densidad de carga negativa, los vectores van a ir hacia ella. ¿Está bien? Es decir, si fuera, va a ser un sumidero. Es decir, los vectores de línea convergen hacia la placa, van hacia la placa. Si fuera positiva, sería en este caso una fuente, con lo cual los vectores salen de la placa. Esa es básicamente, muy a grosso modo, la diferencia cualitativa que nosotros tenemos en este caso puntualmente. Entonces acá, básicamente, si hay un cambio de signo, vamos a tener, para la parte que está entre 0 y A, el sentido es positivo. Entonces vamos a tener la densidad de la placa sobre 2 veces E sub 0 por I para todo X que pertenezca entre 0 y A. Y luego, la otra parte es en sentido negativo para todo X que pertenezca entre A y D. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que sumar ambas componentes con los dominios que corresponden.
Entonces vamos a tener para el E total, que es la suma de ambos, lo vamos a tener de la siguiente forma, ¿no? Fíjense. De densidad sub 1 por E sub 0 más densidad sub 2 por 2 sobre sub 0, todo esto por I, para todo X que pertenece entre 0 y A, y luego tenemos densidad sub 1 sobre sub 0 menos la densidad sub 2 sobre 2E sub 0, todo esto en I, para todo X perteneciente entre A y D. Digamos, en forma vectorial, esta sería la respuesta que tenemos para el campo en cuestión. ¿Está bien? Si nosotros incluimos las placas dieléctricas, básicamente, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, la diferencia justamente va a estar en la permitividad eléctrica que tengan en ambos sentidos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente ajuste en los dibujos en cuestión. Yo voy a tomar solamente el de la, puedo tomar el de la placa o del capacitor, porque esto es a mera forma informativa. Vamos a poner entre 0 y A una placa roja, ¿sí? La voy a pintar así muy burdamente de rojo, ¿sí? Esto va a tener una permitividad eléctrica relativa de 1. Y la otra parte, la voy a pintar acá en lápiz, ¿sí? También bastante a grosso modo, para solamente a forma informativa, queda como E por E sub R de 2. Entonces, la diferencia que tenemos en las fórmulas, que vamos a poner a continuación, yo voy a reformular ambos campos por separado, pero básicamente es que tenemos permitividades distintas en ambos casos, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Vamos a replantear ambas partes, entonces, en este caso con ambos dieléctricos, ¿sí? Recuerden en este caso lo que pusimos recién en el dibujo. Primer dieléctrico, ¿sí? Con una determinada permitividad y el segundo con la otra. Entonces vamos a tener para E sub 1, ¿sí? Que es del dieléctrico, vamos a tener densidad 1 sobre E sub 0 por E relativo 1, ¿sí? Por I, para todo X perteneciente entre 0 y A, y después tenemos densidad 1 sobre E sub 0 por E relativo 1 por I, para todo X perteneciente entre A y D. Este es el del capacitor, ¿no? Entonces ahora, esto es R sub 2, mala mía. Ahora cuando vamos al de la placa, exactamente lo mismo. Fíjense, vamos a tener la densidad 2 sobre 2 por E sub 0 por E relativo 1 por I, para todo X perteneciente entre 0 y A, y menos la densidad 2 por 2 por E sub 0 por E relativo 2 por I, para todo X perteneciente entre A y D. Entonces ahora para la suma, el E total, que es la suma de estos dos, ¿cómo nos va a quedar acá? Vamos a tener 1 sobre E sub 0, todo esto por la densidad 1 sobre E relativo 1, más la densidad 2 sobre 2 por E de relativo 1, también podría haberlo sacado con factor común, por I, para todo X perteneciente entre 0 y A. Y acá lo mismo, pero con, fíjense, en este caso sería densidad 1 sobre nada, vamos a dejarlo tal cual, y acá menos densidad 2 sobre 2, todo esto por I, para X perteneciente entre A y D. Y esa sería la forma final.